Hola a todos. Promesas de Dios para vencer. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 2, verso 11, donde la escritura dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en este estudio. Yo sé que va a ser de gran bendición, especialmente para el tiempo que nosotros estamos teniendo, donde muchas personas manipulan con la fe, muchas personas manipulan con la palabra, con doctrinas, y nosotros a libertad nos ha llamado el Señor. Pero tenemos que entender en libertad según el Señor. Así que estudiamos esta porción. Primero que todo tendríamos que ver de dónde viene esta promesa, qué es lo que se escribió antes. Pues antes se escribió el estudio que estuvimos viendo en el video anterior, donde la palabra dice gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces lo que está diciendo aquí la escritura es que no importa quién, si hace las cosas bien va a tener gloria, honra y paz. Eso es lo que está diciendo la escritura. Pero primero va a tener eso el judío. ¿Qué quiere decir la palabra judío? La palabra judío quiere decir que viene de Judá. ¿Qué quiere decir la palabra Judá? La palabra Judá es agradecimiento a Dios. Agradecimiento a Jehová. Específicamente agradecimiento a Jehová. Entonces, vamos a mirar el contexto de la palabra o el significado profundo de la palabra agradecimiento a Jehová en el contexto hebreo, porque en el contexto de nosotros de acá de Occidente la palabra agradecimiento es sencillamente agradecer. Vamos a verlo, a ilustrarlo con un ejemplo. Por ejemplo, mi mamá me hace una sopa y entonces en el contexto de Occidente agradecimiento sería que yo le dijera mamá, muchas gracias por la sopa. Listo, agradecí por la sopa. En el contexto hebreo, agradecimiento sería, mamá, muchas gracias por la sopa, estaba riquísima, estaba deliciosa, me cayó súper bien, era exactamente lo que necesitaba porque tenía tanta hambre y el punto de sal estaba justo. Mamá, tú eres la mejor de las mejores, siempre consintiéndome, siempre amándome, siempre queriéndome, te quiero mucho. ¿Ve la diferencia? Del que es judío en lo espiritual, es una persona que agradece y alaba por lo que se le da. Pero el que no es judío en lo espiritual, sencillamente da gracias. Y listo, como que, ok, ya, quedó en gracias. Entonces, vamos a continuar analizando eso, porque aquí es donde viene uno de los temas que usted tiene que agarrar como con pinzas y que ha generado muchas divisiones entre los cristianos, y es entender la palabra ley. Y para esto yo quiero que nosotros seamos muy claros. Cuando usted ve la palabra ley, usted debe, antes de poder dar un veredicto o una interpretación alrededor de esa palabra, usted tiene que mirar el contexto en el que se encuentra, cuáles son los versículos anteriores, versículos posteriores o el libro en el que se encuentra para que usted pueda saber a qué clase de ley está hablando. Porque en las escrituras encontramos muchas veces cuando se tratan de diferentes temas la palabra ley, pero resulta que está hablando de la ley de Dios, o a veces está hablando de la ley de los hombres, o a veces está hablando de la ley del matrimonio, o de la ley del marido, o la ley del pecado, la ley del perdón. Entonces, hay muchas leyes y nosotros tenemos que saber de qué leyes que están hablando para que nosotros podamos tener una idea clara de qué va y qué no va, qué aceptamos o qué no aceptamos. Entonces, miremos lo que dice en ese mismo segundo capítulo del libro de Romanos, en el versículo 13, dice la palabra, porque... No, vamos a analizar primero el versículo 12, porque dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerá. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, aquí está hablando de la ley de Dios. Está hablando que nosotros necesitamos la ley de Dios. Que si una persona peca sin ley, no dice va a ser perdonado, va a ser justificado, va a ser ayudado, va a pasar por alto esto. No, dice todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No está diciendo que van a ser justificados ni perdonados, dice perecerán. Y después dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, aquí no está diciendo que la ley sea mala, al contrario, está diciendo que el que no hace las cosas teniendo en cuenta la ley van a perecer. Ahora bien, miremos lo que dice la siguiente porción, que es el versículo 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, lo que está diciendo aquí la porción es que nosotros tenemos que hacer la ley para poder ser justificados. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Nosotros tenemos que hacer la ley de Dios para poder ser justificados, porque no solamente basta que nosotros la oigamos, basta que nosotros la hagamos. Después en el verso 14 dice la palabra, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Vamos a analizarlo de esta manera. Digamos que yo tengo este celular
yo lo dejo en alguna parte y alguien me lo roba. ¿Cómo se siente? Se siente uno muy mal. Uno dice, ¿por qué me quitaron? Era mi celular, alguien me lo quitó. Entonces yo en mi conciencia entiendo, aunque yo no conociera nada de Dios, aunque yo no supiera nada del Señor, ni de la ley de Dios, ni de Moisés, ni nada de ese tipo de cosas, yo sé que está mal robar porque me hace sentir mal que me quiten algo que era mío. Entonces yo sé y yo tomo una ley en mi vida y es no robarle nada a nadie. Entonces cuando la palabra dice aquí, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, no porque yo hubiese conocido la ley de Dios, hubiera nacido judía o israelita o hebrea o nada de ese tipo de cosas, o nunca hubiera nacido en ninguna iglesia, ninguna cosa, yo entiendo por mi conciencia, por cómo yo me siento cuando alguien me roba algo, que yo desapruebo el robar, yo desapruebo el quitarle las cosas a otra persona. Entonces aquí está diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Allí todo va bien. Después dice el verso 15, y esto es importante, dice, no solamente ellos son ley para sí mismos porque ellos están mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso es fundamental. Así que yo tomo leyes en mi corazón. Acuérdense que de la abundancia del corazón no solamente habla la boca, sino que actuamos nosotros, hacemos nosotros, pensamos. Todo lo que hacemos lo direccionamos por lo que hay en nuestro corazón. Entonces lo que está diciendo es que cuando nosotros hacemos las cosas que son de la ley, estamos mostrando la obra de la ley que está en nuestros corazones. Wow, eso es maravilloso. Y dice, dando testimonio su conciencia. Acuerda que la conciencia es el conocimiento del bien y del mal. Entonces es ese folder y entonces yo digo qué es bueno y qué es malo. Si a mí me parece que me quiten algo es malo, entonces es malo que yo se lo quite a alguien. Si a mí me parecería malo que alguien, que mi esposo me fuera infiel, pues entonces es malo que yo le sea infiel a mi esposo. Si a mí no me gusta que alguien me vaya a mentir, pues es malo que yo le mienta a otra persona. Entonces esa es mi conciencia, y entonces dice que la conciencia da testimonio y también que nos acusa o nos defiende nuestros razonamientos, porque uno está razonando todas las cosas que hace previamente. Si usted va a ir a mentirle a alguien, se está pensando cómo le va a mentir. Entonces, la conciencia y nuestro razonamiento nos acusan o nos defienden. ¿Cuándo? Dice en el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Wow, eso es muy interesante. Entonces, en todo este contexto, lo que está diciendo la palabra de Dios y basado en las promesas que vimos antes es, no juzguemos a nadie. No menospreciemos la benignidad de Dios, sino que seamos benignos, haciendo las mismas cosas que Dios ha hecho para con nosotros. No señalemos a nadie, hagamos las cosas bien, porque hacer las cosas bien traerá para nosotros gloria, honor y honra. Sería mejor si fuéramos judíos en lo espiritual, porque ser judíos en lo espiritual significa que nosotros vamos a agradecerle a Dios por todas las cosas que nos da, y no solamente le vamos a agradecer, sino que además le vamos a alabar. Así que la ley de Dios no es mala, la ley de Dios al contrario, nosotros vamos a ser justificados si nosotros hacemos la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo en ese versículo 13. Pero continuemos, porque esto va mucho más profundo. Entonces dice en el verso 17, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Eso está mal? Claro que no. Que nosotros tengamos el sobrenombre de judíos sería bueno, porque, escucha un momentico, yo no le estoy diciendo que sea judaizante, ni que se comporte como un judío, ni que se vista como un judío, ni que haga las cosas que hacen los judíos. Es que usted entienda el significado de la palabra judío para que usted pueda apodarse de judío. Apodarse de judío sería que yo soy una persona con una alta gratitud a Dios. Y no solamente una alta gratitud a Dios, sino que alabo a Dios por todas las cosas maravillosas que hace en mi vida. Entonces dice aquí esta porción, dice, he aquí que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Todas estas cosas están bien porque es lo que dice la palabra. Nosotros nos tenemos que gloriar en el Señor y nos tenemos que apoyar en la ley. De allí es que sale toda la instrucción de Dios. Después dice el verso 18. Y conoces su voluntad, hablando de la voluntad de Dios, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros estudiamos la escritura, leemos la escritura y apoyados en la escritura, nosotros aprobamos lo que es bueno y pues de esa manera conocemos la voluntad de Dios a través de la lectura de la palabra. Pero después dice que y confías en que eres guía de los ciegos
luz de los que están en tinieblas. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos consideramos que basado en esta palabra nosotros conocemos la voluntad de Dios, y como nos conocemos la voluntad de Dios, nosotros confiamos que somos guías de los que están ciegos, que están sin Dios, de los que no tienen la luz, que están en tinieblas. Entonces por eso nosotros decimos que somos instructores de los indoctos, de los que no tienen conocimiento de las escrituras, que somos maestros de niños, que tenemos en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Eso es lo que estaban haciendo los judíos de esa época. Exactamente lo que nosotros estamos haciendo en esta época. Tomándonos esa posición de hombres que tienen gratitud para con Dios, de que alabamos a Dios, de que nos apoyamos en la ley, de que nos gloriamos en Dios, de que conocemos la voluntad de Dios, de que somos instruidos por la palabra de Dios y que nosotros aprobamos qué es bueno y qué es malo, que guiamos a los ciegos, que somos luz a los que andan en tinieblas. Eso es todo lo que nosotros hacemos todo el tiempo, que instruimos a los que no conocen la palabra y que somos maestros de niños y que tenemos en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Exactamente lo que hacían en esa época es lo que nosotros hacemos hoy. Ahora bien, porque Pablo va profundizando y va profundizando en esto, dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Wow, aquí ya la palabra empieza a ser profunda en nuestro corazón, porque a veces estamos enseñando a otros, pero ¿qué pasa con nosotros mismos? ¿Qué pasa realmente con nuestra verdadera relación y la profundidad que nosotros tenemos en lo que hemos adoptado de parte de Dios? Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que predicas que no se ha de mentir, mientes. Tú que predicas que no se ha de manipular, manipulas. Tú que predicas que lo que sea y estás haciendo lo contrario. Y después dice el verso 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Porque la palabra adulterar es completa en todas las dimensiones. Nosotros no podemos adulterar en el hecho de que si alguien está casado, está bajo la ley del matrimonio, y bajo la ley del matrimonio uno no puede adulterar. Bueno, pues en lo espiritual nosotros estamos bajo la ley del matrimonio con Dios, porque Él se fue y nos dejó la argolla de compromiso, que es el Espíritu Santo. Él dijo que iba a volver para tener un gran matrimonio, una gran fiesta. Y entonces nosotros estamos bajo la ley del matrimonio, y en esa ley del matrimonio dice que no se debe adulterar. Nosotros no podemos adulterar lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Nosotros no podemos adulterar la palabra de Dios. Nosotros no podemos adulterar las enseñanzas. Entonces por eso Él dice, tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Dice, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Dice, wow, es decir, tenemos que ser unos verdaderos exponentes de Dios y de su palabra. Tenemos que tener claridad en las cosas que el Señor nos ha dicho. Entonces, va yendo más profundo y más profundo Pablo en todo esto. Va yendo aún más profundo, porque dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, ahorita nosotros estamos aquí en esta posición, nosotros conocemos de Dios, conocemos de la palabra, estamos en todo eso, pero muchas veces el nombre de Dios es blasfemado entre las personas que no conocen a Dios por las cosas que nosotros estamos haciendo y por las cosas que nosotros decimos. Mucho cuidado con eso. Dice el verso 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Así que el problema que estaban teniendo y la razón de todo este discurso era acerca de la circuncisión. Porque la circuncisión es una de esas leyes de hombres. A ver, uno tiene que entender la ley en el contexto que va. Por ejemplo, si yo estoy casada, yo estoy bajo la ley del matrimonio. No debo adulterar, yo debo ser fiel a mi esposo. Yo estoy bajo esa ley. Pero si yo no estuviera casada, yo no estaría bajo la ley del adulterio. Bajo la ley del matrimonio. Que me dijeran a mí no adultere no tiene nada que ver. Tal vez para mí sería no fornique, eso sería otra cosa, que sería estar bajo la ley de una persona soltera, no fornique. Pero no adultere como que no tendría nada que ver. Entonces, aquí Pablo empieza a decir, porque él viene diciéndole, ustedes que dicen esto y ustedes que dicen esto, ustedes que dicen que no adultere, ustedes que se creen los judíos, aquellos que saben dar gracias a Dios por todo y alabar a Dios por todo, que se creen que son los que conocen todo. Entonces él empieza a hacer ese planteamiento. Pues en verdad la circuncisión aprovecha para el que guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley,
tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces está diciendo, ellos querían poner una ley de hombres diciendo que todo el mundo se tenía que circuncidar. Cuando esa ley era un pacto que se había hecho con Abraham y su descendencia, de que todas las personas, todos los hombres debían ser circuncidados. Ahora, en lo físico sirve la circuncisión muchísimo. Está demostrado científicamente y médicamente que las esposas de hombres circuncidados pues son las que menos infecciones en sus partes íntimas tienen. Mientras que las esposas de los hombres no circuncidados pues sí están sometidas a muchas infecciones. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de personas que manipulando la palabra, manipulando las escrituras, manipulando el conocimiento, querían obligar a que todos los hombres que venían al conocimiento de Dios se tenían que circuncidar, porque era la ley de ellos, la ley de los hombres. Entonces Pablo le está diciendo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y después en el versículo 26 dice la palabra, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, así que guardar las ordenanzas de la ley de Dios, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Dice la palabra. ¡Wow! Esto es profundo. Así que es mucho más importante lo que va en el alma, lo que va profundo en el alma y en el espíritu. Nosotros tenemos que tener una claridad, y es que Dios Padre, el alma de Dios, Él es la mente de Dios, las emociones de Dios y la voluntad de Dios. Dios Espíritu Santo, y está el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador nuestro, es la cabeza de este gran nuevo hombre y nosotros somos el cuerpo. Entonces ahí queda todo ese nuevo hombre, un hombre que tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene un alma, tiene un espíritu. Es este gran hombre y nosotros tenemos que estar en la misma sintonía. El alma de Dios nos dio una gotica de su alma, el espíritu de Dios nos dio una gotica de su espíritu. Nuestra alma tiene que estar en sintonía con el alma de Dios, nuestro espíritu tiene que estar en la sintonía con el espíritu de Dios. Nuestra cabeza es el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, y nosotros somos el cuerpo de Dios y nosotros todos tenemos que estar en la misma sintonía. De eso es que se trata esto. Entonces, cuando dice el verso 26, dice, si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pues por supuesto que sí, eso es lo que él quiere decir. Verso 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, no la ley de los hombres. Así que no es que la ley esté abolida, la ley de Dios nunca ha estado abolida, la ley de los hombres está abolida hace rato. Entonces dice, voy a volver a repetir aquí porque esto es importante. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. ¿Qué? Con la letra de la ley, porque ellos tienen toda la instrucción clara y escrita. Dice, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí que esto lo que más se trata es no que una persona esté forzando la ley, porque es que la palabra dice esto, la palabra dice esto. No, un momentico. Lo más grande y maravilloso de todo esto, es que cuando yo acepto al Señor Yeshua, al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, Él me da su gracia. Y cuando Él me da su gracia, gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Ahora yo empiezo a hacer la voluntad de Dios y empiezo a caminar en la ley de Dios. No porque hay algo escrito que dice, si no hace esto va a pasar esto y si hace esto va a pasar esto. No, es porque el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de gracia está en mí. Entonces ya no vivo yo, ya no es por la ley, sino por la gracia. Eso es maravilloso. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahorita es el Espíritu Santo el que trabaja a través de mí, haciendo que yo camine el camino que tengo que caminar y que yo cumpla la ley, porque el Espíritu de Dios está en mí. Así como el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estaba en Él y hizo que cumpliera toda la ley. Porque la ley en sí no es mala. La ley es buena. ¿Cuál es la ley que es mala? La ley de los hombres. Aquellos que quieren manipular y decir, se tiene que hacer así, no se tiene que hacer así, usted no puede, usted sí puede, es que usted, si es hombre, si usted es mujer, si usted es más alto, si es más bajo, si es de esta nacionalidad o no es de esta nacionalidad, si pertenece a esta organización, se salva, si no pertenece a esta organización, no se salva. Hey, el Señor está diciendo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos van a tener gloria, honra y paz si hacen lo bueno. Primeramente el judío y después el griego. De eso es que se trata. Y si vamos al verso 28, entonces dice la palabra, pues no es judío
el que lo es exteriormente. Así que eso es bien claro. ¿De dónde venía el hecho de que es primeramente el judío y después el griego? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circunciso el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. Oiga, el que entiende que tiene que agradecer a Dios y que tiene que alabar a Dios por todas las cosas buenas que recibe. Dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Así que, qué bueno cuando nosotros somos circuncidados internamente en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está allí y el Espíritu Santo empieza a quitar todo el pecado, toda la suciedad, todo el mugre, todo lo contaminante, todo lo dañado. Entonces, esa es una verdadera circuncisión. Y dice en espíritu, no en letra. Y después, yo diría que, no sé, como la cereza del postre de toda esta porción bíblica, dice, la alabanza, escuche lo que está diciendo, ¿de qué circuncisión? Dice que esa circuncisión que es la del corazón, en el espíritu, es la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ah, ¿decían que era judío? Bueno, ser verdaderamente judío es que nosotros podamos alabar a Dios desde nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos instruye a alabar a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? Agradeciéndole, reconociéndole, manifestándole todo, habiendo quitado las impurezas de nuestro corazón, entender que no podemos denegar la bondad de Dios, sino al contrario ser bondadosos con todas las personas, amando a todas las personas, no juzgándolas, no manipulándolas, no tratando de que ellos hagan lo que nosotros queremos, porque cada persona Dios la hizo como es y tiene que ser moldeada a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo para que haga lo que conviene. ¡Wow! Es maravilloso, es una promesa maravillosa que a libertad nos llama. Eso no se trata de ser hombre o mujer, eso no se trata de ser judío o no judío, eso no se trata de haber nacido en una nación o en otra nación, de hablar una lengua o otra lengua, de tener o no tener las cosas que el mundo está diciendo. Para con Dios no hay acepción de personas. Todos los que hacen el bien van a recibir gloria, honra y paz. Pero primeramente los judíos, aquellos que son judíos del corazón, aquellos que entienden que necesitan alabar a Dios, agradecerle y alabarle, pero que van a agradecer y alabar porque tienen circuncidados sus corazones, porque han quitado las impurezas de sus corazones para juzgar a los demás, para señalar a los demás, para no darle la gloria a Dios. Y cuando hacen eso, entonces hay una alabanza allí que no viene de los hombres en nuestro corazón, sino que viene de Dios, viene del Espíritu que ha hecho un trabajo de circuncisión en nuestra vida. Bueno, espero que esta enseñanza de esta promesa de Dios para vencer sea de bendición para su vida, y si lo fue, por favor, compártala, ayúdeme con esto, ayúdenmelo a compartir y a difundir, porque nosotros tenemos que tener claridad. No se han abolido las leyes de Dios, están abolidas las leyes de los hombres que pretenden manipular a los demás hombres. Que la gracia del Señor sea con ustedes, mil y mil bendiciones, nos vemos en una próxima promesa de Dios para vencer. Bye.